Aparentemente, el mundo de las e-bikes se sitúa en una dimensión paralela al ciclismo tradicional, y es que en los últimos años, desde la explosión de las e-bikes en el mercado, hemos visto cómo han ido apareciendo componentes y componentes específicamente diseñados para bicicletas eléctricas. Algunos de estos componentes parecen cumplir necesidades reales que tienen las e-bikes, como las llantas, las bielas y la transmisión en general. Sin embargo, en el campo de las suspensiones, nos llama la atención cómo algunas horquillas y amortiguadores cuentan con una pegatina que hace referencia a que son componentes específicamente diseñados para e-bike. Y ahora la pregunta, ¿realmente es necesario que las e-bikes cuenten con suspensiones específicas? Afortunadamente, el fabricante Fox nos detalla qué cosas cambian dentro de su gama de suspensiones para e-bikes, por lo que en este vídeo os voy a contar, de forma que todos lo podamos entender, el porqué de las suspensiones para e-bikes. Vamos a empezar hablando sobre horquillas, y en este apartado Fox cuenta con 3 tipologías de horquillas para e-bikes, aunque realmente son solo 2. Pero antes de empezar, quiero aclarar que esta información la he obtenido desde artículos publicados en las redes de RideFox, Worldwide Cyclery y de Cyclevolta. Dejo los links en la descripción. Empezamos con la configuración eTuned, pero a partir de ahora la voy a llamar eTuned, la más básica, pero no menos compleja. Las horquillas con el ajuste eMTB Tuned o eTuned cuentan con la misma estructura física que las horquillas estándar, excepto que tienen un ajuste personalizado del cartucho hidráulico y de la cámara de aire para la forma de montar típica de los pilotos de e-bikes. Por ejemplo, las e-bikes permiten a los riders conquistar terrenos técnicos escarpados en subidas con mucha mayor facilidad de lo que es posible con una bicicleta tradicional. Y para que la asistencia que proporciona una e-bike sea la óptima y no se pierda tracción en ninguna de las dos ruedas, Fox ha dotado de un ajuste interno personalizado a estas horquillas y a los amortiguadores que tienen esta distinción, eMTB Tuned. Llevado esto a la realidad, las horquillas Fox con este distintivo eMTB trabajan de forma más sensible en el inicio del recorrido, son más suaves para que las ruedas se mantengan en el suelo en subidas escarpadas. Sin embargo, el final del recorrido se vuelve muy progresivo. Esto quiere decir que es más difícil hacer un tope, ya que las e-bikes son más pesadas y hay que prevenir que la horquilla haga topes con frecuencia para evitar golpes indeseados. En mi experiencia, teniendo la Fox 38 Factory eMTB Tuned y la Fox 38 Performance Elite sin tune específico, cuyas únicas diferencias reales al margen del ajuste para e-bikes son el tratamiento Kashima de las barras, puedo decir que la eMTB Tuned es más sensible que la normal y es mucho más difícil de hacer tope con ella, y eso que llevo menos tokens. También noto la horquilla más perrona, es decir, el rebote es ligeramente más lento que la otra, al margen de la configuración en la que se lleve. Estas pueden parecer diferencias sutiles, pero según Fox permiten optimizar y mejorar el pilotaje de los riders de e-bikes. Aunque si me preguntáis cuál de las dos prefiero, me quedo con la que no tiene el tune interno. Siento que funciona un poco mejor, o por lo menos a mí me gusta más. Por otro lado, están las horquillas eOptimize de Fox, que llevan a un nivel superior la personalización para e-bikes. Las eOptimize no solo tienen el ajuste interno como las eTuned, sino que tienen la corona, dirección y las barras reforzadas para cumplir con las fuerzas extra a las que están sometidas las horquillas en bicicletas eléctricas. Es decir, las horquillas eOptimize tienen un ajuste específico del hidráulico y de la cámara de aire para e-bikes, y también físicamente son más rígidas y resistentes. Las horquillas Fox 34 y 36 son las únicas con la configuración eOptimized. Cabe destacar que solo encontraremos la Fox 38 con el ajuste eMTB Tuned, ya que según Fox, la Fox 38 de por sí es lo suficientemente rígida como para no necesitar un refuerzo físico extra para las e-bikes. En definitiva, que si vemos una horquilla Fox con una pegatina como esta, sabemos que si es una Fox 38 solo tiene un seteo del hidráulico y de la cámara de aire distinto, mientras que si es una Fox 36 o una 34 cuenta también con un extra de rigidez. Existe también un tercer ajuste, el e-Light Valve. Este ajuste significa que el sistema de ajuste hidráulico está conectado a un sistema controlado electrónicamente que permite regular las suspensiones de forma hiper rápida. Este sistema funciona a través de la electricidad que viene desde la batería de la bicicleta eléctrica y por tanto no requiere de baterías adicionales. El e-Light Valve es un sistema integrado a la bicicleta que gobierna el control de la horquilla y del amortiguador. Solo está disponible en algunas bicicletas determinadas, por lo que para lo que es este vídeo no es relevante. Los amortiguadores específicos para e-bikes, como este Fox Float X2, simplemente difieren con un amortiguador tradicional equivalente en que el sistema hidráulico interno está optimizado de igual manera que las horquillas, como las eTuned. Lamentablemente, no hay tanta información como para las horquillas, por lo que creo que tan solo lleva tuneado el sistema hidráulico. La cámara de aire permanece igual, siendo solamente modificada mediante tokens, como cualquier otro amortiguador. Lo bueno de este seteo tan suave del hidráulico es que hace parecer que la bicicleta la llevas con un amortiguador de muelle en lugar de uno de aire. Esa es la ventaja. O al menos eso a mí me ha parecido este Fox Float X2 Factory eMTB Tuned.
A priori es posible que la particularidad de MTB Tuner o eOptimize no sea necesaria en el futuro. Las bicicletas eléctricas cada vez se vuelven más ligeras y las suspensiones están más optimizadas en todos los aspectos. Un claro ejemplo de esto es el de la Fox 38, que solo tiene una configuración de seteo interno personalizada, pero físicamente las horquillas no difieren, ya que la Fox 38 de por sí es una horquilla reforzada. Con las e-bikes ligeras, esta brecha se está cerrando, pero aún existe. Hay que tener en cuenta que no solo es el peso de la bicicleta el factor clave de la existencia de suspensiones específicas para e-bikes. Montar en una bicicleta eléctrica es un proceso diferente al de montar en una bicicleta tradicional, desde el punto de vista de las suspensiones y del pedaleo. En fin, espero que hayáis aprendido algo interesante con este vídeo. Creo que el tema de las suspensiones específicas para e-bikes es algo interesante y a tener en cuenta, sobre todo cuando compramos componentes para nuestras bicicletas. Si te ha gustado el vídeo, me ayudas mucho pulsando el botón de like, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Tengo intención de seguir hablando de componentes para e-bikes y para bicicletas tradicionales. Nos vemos en el siguiente vídeo, sed buenos.